Muy buenas noches a todos de parte del Colegio de Médicos Veterinarios. Muy buenas noches a todos. Nuestro saludo de parte del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica a este nuevo conversatorio y final del año, relacionado precisamente con el uso nocivo de la pólvora y sus consecuencias para el medio ambiente y para los seres sintientes. Hoy tenemos un panel de lujo y sin más preámbulo vamos a ir precisamente dándole la palabra a la doctora Silvia Coto, que es presidente del Colegio de Médicos Veterinarios y que nos va a explicar precisamente la dinámica de este conversatorio. Doctora Coto, por favor. Gracias, Katia. Un gusto y un cordial saludo a toda la gentil audiencia que nos acompaña la noche de hoy, eh, desde los diferentes lugares donde nos ven y nos escuchan. La noche de hoy queremos tocar el tema bastante atinente a esta época, que tiene que ver con todos los efectos nocivos del uso de la pólvora. No solamente desde el punto de vista de la afectación en los animales, en los seres sintientes, sino también en las personas que están dentro del espectro autista o que tienen algunas condiciones de hipersensibilidad a este tipo de estímulos también. Y desde la parte también de la percepción de la sociedad de todo este acontecer que se da con estas situaciones. Nos acompañan la noche de hoy la doctora Raquel Meneses, médico veterinaria. Raquel trabaja mayoritariamente con animales de vida silvestre, pero también ha estado en la parte de la práctica de pequeñas especies. También nos acompaña don Juan Carlos Peralta, persona ya bastante conocida en el medio costarricense, de los que somos bastante afines a los animales y a las mascotas. Don Juan Carlos es miembro de la Subcomisión de Derecho y Bienestar Animal del Colegio de Abogados y Abogadas y es director de la agrupación Frente por la Vida. También nos acompaña la noche de hoy la doctora eh, doña Mayra, doña Mayra Rodríguez, perdón, máster. Ella es asesora técnica del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, vocera del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, y nos va a dar también la perspectiva desde esa loable profesión también. Aquí hasta el gato quiere participar del en vivo de hoy. Entonces les doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. La dinámica de la noche de hoy va a ser, vamos a realizar tres pequeños segmentos donde cada uno de nuestros panelistas va a participar y a dar su apreciación desde su área de expertise y eventualmente vamos a tener un espacio de preguntas para quien quiera de la audiencia hacerles llegar preguntas u opiniones a nuestros panelistas también y posteriormente a esto haremos un comentario de cierre, ¿verdad? Porque en estas cosas en línea el tiempo nos apremia y lo más que tenemos muchas veces son 45 minutos, una hora, lo mucho. Así que sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. Me encantaría que enciendan sus cámaras si es que no lo han hecho. Y quisiera empezar con con la doctora Meneses, con la doctora Raquel. Creo que el primer tema que me gustaría que tal vez tocáramos los tres, primero Raquel, después doña Mayra y posteriormente don Juan Carlos, y que me contaran sus apreciaciones. ¿Cómo ven ustedes la condición actual, digamos, la realidad país que vivimos y de lo que históricamente hemos tenido con el tema del uso de la pólvora? ¿Hasta dónde nos va afectando, verdad? Y hasta dónde nos va moviendo como sociedad o como profesionales hacia otras nuevas realidades que quisiéramos que se den. Entonces, doctora Meneses, la escuchamos. Bueno, primero buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, doctora Silvia. Eh,
como usted habló, yo soy especialista en vida silvestre, pero también trabajo con perros y gatos, entonces voy a hablar un poquito en esta parte. Eh, en relación a los fuegos artificiales, la problemática, digamos, es en relación a la parte de las festividades y el problema después de las festividades. Entonces, se ha reportado como en relación a las mascotas, es muy común que se pierdan animales porque los animales escapan, porque tienen miedo, animales son atropellados, entonces porque salen desesperados y ahí viene un carro y lo atropella. También tenemos la problemática en relación a los animales silvestres, que muchas personas no creen, pero las aves son muy afectadas. Entonces, es una problemática que hace parte, digamos, de la historia de varios países, pero que gracias a Dios ya hoy se tiene un poquito más de conciencia ambiental y que en relación a los problemas, en relación a eso, se va disminuyendo el uso, optando por cosas diferentes, entonces que viene cambiando poco a poco, pero que aún necesita ser trabajado, digamos, a un cuño un poco más fuerte en relación a esas cosas. Doc, y antes de que pasemos con la doctora Mayra, eh, a nivel de vida silvestre, posterior a las festividades, eh, ¿qué es lo que más, qué es lo que más se ve, digamos, en el caso de ustedes? Yo sé que más adelante vamos a hablar como qué es el efecto tóxico, pero si nos puedes decir como lo que a vos tal vez más te ha impactado, de lo que más se ve producto de estas cosas. Sí, claro. Bueno, he visto, digamos, en relación a aves, porque las aves se estresan, entonces es muy común el día siguiente a esos eventos festivos usted encontrar aves muertas por estrés, básicamente, miopatia sería, miopatia de captura, pero no caso por lo estrés de los ruidos. Los venados son animales que son muy afectados, es muy común cuando uno trabaja, por ejemplo, en zoológico. Yo trabajé en zoológico en Brasil y el día siguiente a las festividades siempre teníamos cuadros de miopatia de captura en relación a los venados. Entonces ya sabíamos que podíamos tener problemas así, entonces intentábamos poner los animales lo más aislados posible, donde iba a tener los fuegos artificiales, pero por ejemplo las aves es muy complicado, los bebés también, cuando se piensa en animales silvestres, yo trabajo en un centro de rescate y nosotros cuando son ese tipo de festividad siempre nos preocupa los bebés porque los bebés se estresan mucho, entonces puede ser que tengan muerte por paro cardíaco, pero también puede ser que no quieran comer, que queden muy asustados, que lloren mucho. Entonces, en relación a la problemática de los centros de rescates, la parte de neonatología también es muy, muy preocupante. Y los monos se estresan muchísimo, pueden empezar a golpear la jaula, entonces acaban se lastimando. Entonces tenemos varios animales que son sensibles, digamos, a los ruidos y todo eso. Entonces, nosotros que trabajamos en zoológicos, centro de rescate, que trabajamos con vidas silvestres, es muy preocupante, pero no solo pensar en la parte de centro de rescate. Por ejemplo, hay registro de festivales, de eventos que se hacen cerca de áreas de naturaleza, que después de los eventos se encuentra alrededor animales que no están en buenas condiciones, que están muy asustados. Entonces, también es una preocupación muy grande. Gracias, Doc. Sí, me imaginé que se aumentaba después el tipo de llegada a los centros de rescate o de atención. Sí, Doña exacto. Mayra, doctora, cuéntenos porque nosotros aquí hemos hablado muchísimas veces de la parte de animal, pero de esos bípedos que somos, de nuestra misma especie, cuéntenos, porque cada día tenemos que sensibilizarnos más, ¿verdad? A veces la gente se sensibiliza. Yo aplaudo que la gente se sensibilice hacia los animales, me encanta, pero también a veces yo digo, el mismo ser humano a veces pierde un poco la empatía hacia el mismo ser humano. ¿Cómo ha visto usted todo esto y cómo es ese diagnóstico de realidad y esa parte histórica, doctora? Bueno, primero que todo, muy buenas noches en nombre del Colegio de Profesionales en Psicología. Las gracias por la invitación. Es para nosotras y nosotros un gusto inmenso participar de un conversatorio sobre un tema tan relevante.
¿Qué podemos decir? Bueno, en principio, empecemos un poco históricamente. Ciertamente el uso de la pólvora sonora es parte de las tradiciones en Costa Rica. Mucha gente se apega a eso y se resiste al cambio, pero tenemos que entender que la ciencia se va desarrollando y que hoy tenemos un conocimiento importantísimo que antes no poseíamos. Probablemente la afectación por la pólvora sonora se ha venido dando siempre, pero ahora lo sabemos y lo sabemos desde la ciencia. Entonces, por eso es que necesitamos indudablemente, ¿verdad?, proponer acciones que vayan dirigidas a un cambio para que no se vean afectadas las poblaciones de animalitos que ustedes mencionaban y las poblaciones de estos dos otros animalitos que somos los seres humanos, que indudablemente sufrimos por partida doble, porque curiosamente una de las grandes afectaciones que yo podría mencionar, solo para empezar, después voy a ampliar un poquito, es el sufrimiento emocional que le acarrea a los seres humanos ver padecer a sus mascotas. La pérdida de sus mascotas, las personas la sufren terriblemente. De hecho, en este momento, el Colegio de Profesionales en Psicología, desde hace un buen tiempo para acá, tiene lo que se denomina una comisión de vínculo humano-animal, porque nunca como ahora, creo yo, ¿verdad?, se ha puesto tanto sobre el tapete la relación afectiva tan cercana que se desarrolla entre los animalitos domésticos y los seres humanos. Entonces, hay una gran afectación, ¿verdad? Hemos podido constatar personas muy deprimidas por ver el padecimiento de uno de sus animalitos, con todo esto que mencionaba la doctora hace un momento, todo el sufrimiento que podemos ver en estos animalitos. Ahora, para empezar, para poner sobre un poquito el asunto, vayamos a algo muy sencillo. El ser humano está capacitado para soportar aproximadamente como un máximo de unos 85 decibeles, que es como se mide el ruido. Para empezar, no más decir que la pólvora llega a tener entre 120 y hasta 190 decibeles. Estamos hablando ahí, estimada Silvia, doctor, estamos hablando ahí de un oído normal, de un oído que funciona en términos normales. Ahora, cuando hablamos de un oído que de pronto presenta hipersensibilidad auditiva, que es precisamente lo que sucede dentro del espectro autista que usted mencionaba hace un ratito, ya podemos con solo eso, ¿verdad?, darnos cuenta de la enorme afectación que sufre esta población. Gracias, doctora. Sí, y bueno, y un poco lo que usted me comentaba el día que hablamos un poquito por teléfono, también de la capacidad de gestionar la reacción, ¿verdad? Y ahorita que decías lo de la parte del dolor de los tutores con respecto a ver el sufrimiento de sus mascotas, rompe el corazón. Yo conocí una clienta nuestra que ella perdió a su perrito durante los fuegos artificiales del 24 de diciembre, salió a cenar como una hora, la señora nada más cerca de la casa y cuando volvió, bueno, cosas terribles que la señora quedó incluso muy afectada a ella hasta 2 años después y todavía muy afectada porque me decía, doctora, yo no me imagino cómo fue el sufrimiento de él mientras que yo no estuve y fue solamente una hora, ¿verdad? Entonces, realmente uno ve cosas muy lamentables, ¿verdad? Cuando tratamos de pensar en ese nivel de angustia que pudo haber sentido esa mascota. Don Juanca, yo me imagino que usted qué cosas de terror habrá escuchado, ¿verdad? Don Juan Carlos, que tiene tanta vinculación al sector de rescatistas y a la gente, a los activistas de la parte del bienestar animal, ¿qué puedes decirnos vos de esta parte de lectura, de diagnóstico de situación país y de esa parte histórica? ¿Estás muteado? Gracias, gracias. Buenas noches, un placer estar compartiendo y esta oportunidad ahora que la doctora Rodríguez hacía su comentario. Recordé, bueno, yo tengo 66 años, cuando tenía 8, 9 años, recuerdo el vecino de la parte de mi casa que hacía una reventada de pólvora increíble en aquel momento. Todo el barrio, yo soy de Cartago Centro, todo el barrio llegaba a ver esa actividad. Y en aquel momento yo recuerdo que la perrita que yo tenía era una zaguatita tipo pincher, pequeñita. Yo recuerdo que ella corría, se orinaba por toda la casa, una cosa terrible.
y en la inocencia de ese niño, yo no entendí. Y hace 50 años, hace 60 años, no entendíamos ese tipo de cosas. Hace 100 años, 200 años, menos todavía. La ciencia ha avanzado y el reconocer la capacidad de sentir que tenemos todos los seres vivos tenemos capacidad de sentir, cada uno de acuerdo a su especie. Nos damos cuenta de los daños tan grandes. Tradición, bueno, es un tema, ¿verdad? Es un tema. Pero acá el punto es, tenemos que ser empáticos. Gracias a Dios, en los últimos años se ha venido dando una lucha muy fuerte desde diferentes sectores, desde diferentes colegios profesionales, profesionales que han dado sus opiniones y ya desde la parte legislativa, desde la parte de los gobiernos locales, empezamos a ver los frutos. Más de 12 gobiernos locales ya haciendo el esfuerzo para regular, según me comentaban en San Carlos, para las fiestas de inauguración de la Navidad y del patrono, cero pólvora. Museo del Niño, cero pólvora. Festival de la Luz, cero pólvora. O sea, Buenísimo. vamos a Santana, cero pólvora, pero a un caballero se le ocurrió llevarla como animales que no entendemos lo que está pasando. Estamos avanzando, estamos avanzando. Como coordinador desde el año 2017 del operativo Romería hasta este 2024 en protección del tema animal, hemos insistido en no usar pólvora porque vemos, o sea, no es que le cuenten, es correcto, es los que tenemos animales, vemos su comportamiento. Nosotros en el operativo Romería medicamos, música, 2 personas por cada animalito. Y como lo decía la doctora Rodríguez, no todos tienen el mismo impacto. Unos se paralizan, otros tiemblan, otros se desesperan. Puede pasar cualquier reacción, puede pasar cualquier reacción. No es predecible. Tenemos que ser más empáticos, tenemos que avanzar como especie y al alzar la voz, uno va a mandar el mensaje de cambio. Pero esto, como está pasando en este último trimestre de este año, que nos hemos unido, activistas, costarricenses, colegios profesionales, legisladores, en este tema, el grupo hace el cambio. Y creo que vamos muy bien. Yo creo que con respecto a eso, don Juanca, muy importante lo que hablabas, digamos, de las tradiciones, ¿verdad? Porque las sociedades y el ser humano evoluciona, las sociedades evolucionan, sus dinámicas, sus temas culturales y de cierta tradición. A ver, hay todo un bagaje cultural que debe de preservarse y cuidarse, por supuesto, pero hay otras prácticas que dentro de la ética que puede ir mejorando de nosotros como sociedad, hay ciertas prácticas de las cuales nos podemos ir separando un poco y dejar esa bandera de que esa era la tradición. De la tradición, yo me acuerdo, a veces la gente lo mencionaba como un chiste, pero realmente pasaba de cuando les amarraban perseguidores y bombetas a la cola de los gatos. O sea, y eso hace, no sé, 20, 30 años todavía estaba ocurriendo. Es una salvajada, ¿verdad? Entonces, qué dicha que como sociedad podemos cambiar, podemos evolucionar, podemos salirnos de algunas tradiciones que podemos irlas dejando de lado y ir incorporando nuevas, más éticas, más respetuosas, más empáticas, ¿verdad? Doctora Rodríguez, a mí me encantaría, porque digo, sin afán de menospreciar a mis otros 2 invitados que también son de lujo, pero es que usted señalaba la Comisión de Vínculo Humano Animal que tiene el Colegio de Psicólogos. De hecho, nosotros tenemos el convenio de trabajo interinstitucional con la comisión
con doña Gretel, con doña Graciela, con don Alejandro. Eh, y eso ha sido fundamental. Y como decía don Juan Carlos, cuando hemos hecho mesas interdisciplinarias de trabajo, es fundamental entender todas estas otras cosas, ¿verdad? Por donde se atraviesan estos afectos y toda esa parte de esa gestión emocional y cómo todo eso también nos repercute en nuestra salud mental, ¿verdad? Yo les decía a ustedes el ejemplo de esta querida clienta, que ella sufrió muchísimo. Em, Cuando ella llegó, como decía Juanca, encontró el perrito muerto, habían heces, orina, él estaba con espuma en el hocico. Ella me decía, yo no sé si convulsionó, o sea, no sé ni qué pudo haber vivido. Me acuerdo de otros casos que en algún momento fueron de conocimiento público de perritos que se desesperaban y tal vez los tenían amarrados, se estrangulaban, ¿verdad? Se ahorcaban porque los habían dejado amarrados, sus familias se habían ido o empezaban a tratar de rascar la pared para irse, ¿verdad? Para fugarse y se despedazaban las manitas, las uñas. Todas esas cosas pasan, y como dice Juan Carlos y decía Raquel, no todos responden igual, ¿verdad? Desde el ámbito animal, pero desde esa parte de ese segmento de la población, doctora, que tienen este nivel de sensibilidad mayor, ¿cómo lo viven estas personas y cómo lo viven sus familiares? Porque yo no me puedo alcanzar a imaginar el dolor de una madre o de un hermano, ¿verdad? Viendo a un familiar entrando en una situación de estas donde está totalmente sobrepasado. Claro. Antes de referirme propiamente a lo que serían las personas dentro del espectro autista, nada más quiero lanzar como una pequeña pincelada. La pólvora sonora afecta además al feto en el vientre, muy importante, ¿verdad? Afecta de pronto particularmente a los adultos mayores y a los niños con enfermedades pulmonares y cardiopatías, porque también recordemos que no es solo el ruido, ¿verdad? También es la contaminación ambiental de todas esas partículas que quedan por ahí. Entonces vemos exacerbación de bronquitis, exacerbación de cuadros de alma, problemas de corazón. Podemos ver problemas en los ojos de las personas y particularmente quería hacer mención de la posibilidad de que se disparen ataques epilépticos por lo que se conoce como epilepsia refleja, que no es que suceda en el 100% de los casos, pero con solo una persona que suceda ya es suficiente como para que pensemos no podemos seguir teniendo este tipo de prácticas. Ahora bien, refiriéndonos específicamente a las personas dentro del espectro autista, que hoy por hoy también sabemos que es un tema muchísimo más conocido, siempre han habido personas quizás no diagnosticadas, pero hoy se les diagnostica y hoy se les puede precisar científicamente cuáles son sus características. Son múltiples las características de esta población, pero hay una característica particular que afecta a muchos de ellos, que es la hipersensibilidad al ruido. Entonces, si antes yo decía que un oído normal, o sea, sin hipersensibilidad, de pronto soporta 85 decibeles y la pólvora puede tener 120 a 190, quizás más. Ahora imaginemos un oído con hipersensibilidad. Ahora, ¿qué pasa aquí? Sucede que de pronto usted y yo, cualquiera de los que estamos aquí o están allá en sus casas escuchando el programa, podrían tener hipersensibilidad al ruido. Y el golpe, ¿verdad? Les va a generar el ruido, el bombazo, les va a generar malestar, les va a generar dolor, etcétera. Pero ustedes y yo sabemos qué es lo que está pasando. Lo podemos procesar cognitivamente. Pero la persona dentro del espectro autista, lamentablemente, no solo tiene la hipersensibilidad. Tiene el problema de que hay una condición diferente que no le permite entender y por lo tanto procesar cognitivamente qué es lo que está pasando. Entonces, ese cuadro tan desgarrador que la doctora Coto describía hace un momento, de los animalitos que rasgan las paredes, las puertas para tratar de escapar, lo podemos ver también en los niños, los jóvenes y los adultos dentro del espectro autista. Porque sencillamente la persona entra en un cuadro de ansiedad que se le hace insoportable, no lo puede manejar y lo único que desea es huir.
Entonces, igual vamos a ver desde estas personas que salen corriendo, escapan de la casa, los puede atropellar un carro o les puede pasar cualquier barbaridad, hasta las personas que se autoagreden, se golpean contra las paredes, etcétera, o las personas que en la desesperación terminan agrediendo a miembros de su familia, ¿verdad? Sin que haya ninguna cuota de responsabilidad porque no son capaces de hacerlo. Qué duro, qué duro. Y por ejemplo, no sé, me imagino yo que también esta condición en la que no pueden procesar, entender qué es lo que está pasando de una forma súbita, esto también los puede hacer mucho más predispuestos a esta población a sufrir un infarto o sufrir alguna condición muchísimo más seria bueno, como si no fuera serio, ¿verdad? El salir corriendo y correr el riesgo de un atropello o lastimarse o lastimar a otro, pero algo así también podría Claro, totalmente, comprometerla. como a cualquier persona que de pronto un susto extremo le puede provocar un infarto a una persona, ¿verdad? Que emocionalmente es expuesta a esta exacerbación del sistema simpático, inevitablemente, ¿verdad? Eso podría llegar a extremos como el que usted refiere. Sí, yo creo que señalan ustedes de verdad cosas aquí bien, bien sensibles. Este, don Juanca, que yo sé que lo que hablábamos hay historias y historias de terror, ¿verdad? ¿Qué es lo que cree usted que hoy en día, digamos, más puede estar impactándole a la gente o más puede ver la gente producto de de este efecto nocivo de la pólvora que uno diría, bueno, lo veo yo ya materializado en estas cosas? Hemos hablado un poco acá de la parálisis, ¿verdad? Por captura, los que les dan pues infartos, toda la parte de la afectación de vías respiratorias, porque decía doña Mayra en humanos, pero eso no es solamente humanos, también en mascotas pues también sufren la misma afectación. Y aquí hay otro tema que no lo estamos tocando hoy por un tema de tiempo, pero que también es muy importante y es toda la contaminación que queda después de esto, no solo en la atmósfera, ¿verdad? Y en el aire, sino también los restos de pólvora en pastizales, en fuentes de agua y todo esto que genera toda otra cadena ahí. Don Juanca, ahí, desde la experiencia y la vivencia de ustedes, ¿qué es las cosas más palpables que ustedes han visto, digamos, producto de todo esto? Bueno, digamos, historias de historias vamos a tener, pero yo creo que hoy por hoy, como lo indicaba la doctora, es más impactante. O sea, cada vez que hay una publicación en redes sociales de este tipo, con relación a este tema, vemos como personas se manifiestan y dicen debe quitarse, debe prohibirse, no debe darse, como igual están también las personas que defienden la práctica por una u otra razón. Mayoría, bueno, hay que tener tiempo a veces para leerse 300, 400 comentarios, ¿verdad? Pero yo en lo poquito que leo, me tomo mi tiempo, yo estoy del lado correcto, creo que estoy del lado correcto. Pero algo que es muy importante, la sociedad ha avanzado, la sociedad cambia, eh, las tradiciones, hay tradiciones muy bonitas que debemos de conservar, que nos dan la identidad de país, la identidad de pueblo, la identidad de provincia, pero también hay cosas que también deben dejarse de lado. Pero algo que ha pasado, digamos, en los últimos 5 años, el tema de grupos familiares interespecie se han hecho más fuertes. El vínculo humano-animal se ha estrechado muchísimo, muchísimo, muchísimo más que hace 5 años. ¿Y por qué me refiero a esto? Pandemia para acá. Antes de la pandemia, salíamos a trabajar en la mañana, le dábamos la comidita, el paseíto, tacatá, nos íbamos al trabajo, regresábamos, la comidita, ver tele, las noticias, etcétera, etcétera, lo que usted quiera. Y en el día ellos pasaban. O sea, no valorábamos tanto qué le pasa a ese compañero de vida que tenemos. Se viene la pandemia,
nos tenemos que quedar. Teletrabajo, bendito, ojalá siga el teletrabajo, bendito, precioso, yo no me enojo en lo más mínimo, pero eso nos ha permitido ver cuál es la realidad. Y esa realidad, como lo apuntaba la doctora Rodríguez, yo no solo lo veo desde el lado de esos perritos que comparten conmigo, esos gatitos, Don Pato, que es un pato viejito que tengo ahí, ¿verdad? Pero también tengo a mi mamá de 96 años con un Alzheimer. Es una niña de 2 años que no entiende, que aunque yo le explique, ella no entiende. Si yo me enojo, me vuelve a ver y me pone así una cara como diciendo, ¿qué le pasa a este viejo loco, verdad? ¿Por qué me está hablando así? O sea, no entienden. Al igual que ese perrito, ese gatito, este tipo entonces, esa relación, ese vínculo, entonces, no solo sufre mi compañero, estoy sufriendo yo. Y es lo que tenemos que entender. Recuerdo en el año 2017, en el primer operativo Romería, que fue muy informal, nos prestaron una casa. Entonces teníamos cerca de 100 perros que habíamos recogido el 1 de agosto, unos dentro de la casa, en los cuartos, en la sala. Ahí no había muebles, no había nada, todo en el piso. Ahí está. No es como lo hacemos ahora con Kenneth y música y todo muy formal. Sino ahí, y en el patio teníamos a los más grandes. Resulta que del patio a entrar a la casa había un portón de hierro, la puerta, y resulta que un perro tipo pastor, en la desesperación, se prensó entre el portón y la puerta. Es más, la desbarató. Tuvimos que pagar a hacer puertas nuevamente porque nos habían prestado. O sea, el poder sacar ese animal, la desesperación nuestra. Como decía usted, doctor, esa cliente suya, cada vez que hay pólvora, ¿qué experimenta? ¿Qué experimenta? O sea, historias de historias, creo que todas las tenemos, pero lo más importante, en todas las casas de nuestro país hay una persona que se va a ver afectada. Va a haber un animal de compañía que también nos acompaña. Y si yo no tengo, mi vecino sí tiene. Esto es Sí, una cadena. Es una es, cadena. nos afecta a todos, nos afecta a todos. O sea, de una u otra forma, siempre alguno de nosotros se ve afectado. Porque como decía la doctora, igual de niños pequeños. Yo recuerdo, mi nieta es una bebé de pandemia y ella en sus primeros años era muy huraña porque no tuvo contacto el primer año de vida, primer año y medio. Y ella, por ejemplo, nosotros, si en el cumpleaños de alguno cantamos cumpleaños y aplaudíamos, ya ella eso la sobrepasaba. Yo no me imagino, ¿verdad? Si en ese momento, ya ahora tolera muchísimo mejor todas estas cosas, pero si en aquel momento solamente eso a ella la sobrepasaba, ¿cómo podría haber sido para ella que yo lo hubiera llevado a ver ¿cómo era que se llamaba? El toro, no sé qué, cuando sacaban, ¿verdad? En las fiestas patronales, el toro ese con fuegos artificiales lo perseguía a uno, lo correteaba por todo el parque. Jamás. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Raquel, que ya nos contó un poquito, pero también, y Bracken nos contó también sobre toda la parte de pequeñas especies, pero es que vida silvestre es algo que es tan delicado que ellos están tan acostumbrados a la gran mayoría que no están ya tan improntados por el ser humano, pero normalmente que todo el manejo que uno hace, uno trata de minimizar la impronta lo más que pueda, de no asustarlos, de no hacer cosas súbitas, ¿verdad? O sea, normalmente tratamos de hacer las cosas como mucho silencio, muy despacio, ¿verdad? Porque los podemos estresar tan fácilmente. Yo no me alcanzo a imaginar, de verdad, por Dios, bueno, las aves ni para qué, pero por ejemplo, que decías lo de los monos, Raque, este, qué interesante, porque también los monos, que es uno de los primates que más se asemeja a nosotros y que vos lo veas sufriendo y entrando en ese nivel de estrés,
debiera de ponernos a pensar qué tan mal adaptados estamos nosotros, ¿verdad? Como primates que vemos eso hasta bonito y lo aplaudimos, ¿verdad? ¿Qué más, Raque? O sea, es revertible, no es revertible todo el impacto que, o sea, van a haber muchos casos en los que pierden la vida. Hay otros casos en los que sí se puede lograr revertir el mal rato que pasan o cuál es esa factura que nos deja una celebración con pólvora en vida silvestre. Doc, digamos, una cosa importante también hablando de un poco de la historia, es que antes no se pensaba en los silvestres. Antes usted no imaginaba, por ejemplo, que después de un evento usted iba a tener aves muertas y que esta muerte estaría relacionada con esos fuegos artificiales, por ejemplo. Entonces, algo que, como dicen, vamos a estudiando, vamos descubriendo ciertas cosas. Hay animales que, digamos, se lleva a muerte de inmediato. Hay animales que convulsionam y uno piensa siempre en perros y gatos y estoy súper de acuerdo. Yo tenía en mi casa un caso de ese porque mi perra convulsionaba, entonces yo jamás podía salir en Navidad, jamás podía salir en Año Nuevo, porque ella entraba en desespero, empezaba a convulsionar, entonces básicamente ella no podía. Eventos de juegos de fútbol siempre también acababa teniendo que hacer medicina porque convulsionaba. Entonces no es solamente los eventos, digamos, todo lo que tienes, esos, digamos, fuegos artificiales, ahí ya era un estrés. Pero, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con animales silvestres, a mí sí me impactó el hecho de que el día siguiente, aparte de recibir animales, como te estaba diciendo, también por atropellos, porque los animales salen desesperados, recibíamos animales que ya estaban como muy débiles por estrés, porque ahí viene toda la situación que el estrés genera a los animales, entonces toda esa cascata de las catecolaminas y toda esa parte que la doctora explicó muy bien en la parte de humanos, pero es muy parecido en silvestres, por ejemplo, es muy parecido en los bebés, cuando se habla de los bebés huérfanos, que también parte de nuestra rutina en centro rescate. Y los animales, ellos tienen muchos de las especies, tienen audiciones mucho más sensibles que las de nosotros. Entonces, ellos sienten mucho más. Entonces, por ejemplo, usted va a ver, por ejemplo, casos de que los monos se golpean, se lastiman, los animales quedan desesperados y acaban se lastimando, se automutilando. Es muy común a automutilación por estrés. Entonces, en casos de animales que vivan cerca de áreas que tienen mucho ruido, usted observa, por ejemplo, que va a tener problema, aves, va a tener problema en relación a las plumas, usted va a tener problema en relación a los pelos, por ejemplo, los pisotes, es muy común que se automutila la cola porque ellos se estresan. Entonces, incluso hay un caso de un evento como una fiesta como electrónica que tuvieron muchos fuegos artificiales y todo eso, que era cerca de una área de naturaleza y el impacto ambiental fue muy fuerte, que encontraron especies muertas, encontraron aves casi en cuadros, porque el estrés para ave es hiperglicemiante. ¿Qué significa eso? Que gasta mucha energía. Energía. Entonces, en este momento ellas tienden a tener una hipoglucemia. Entonces, a veces no mueren por el estrés, digamos, relacionado con el infarto, pero mueren por este La cuadro de baja de hipoglucemia. glucosa. Entonces, hay muchas situaciones en animales silvestres, en mascotas, y yo siento como el Juan dijo que, digamos, sí tenemos que respetar las tradiciones, a mí me parece muy bonito, pero también siento que estamos mejorando, estudiando, buscando nuevas opciones. Entonces, eh, hay lugares que ya utilizan, por ejemplo, para la fiesta no tener como la parte de la belleza, hacerlo show con drones, por ejemplo, que fue lindísimo. Costa Rica incluso hizo eso y fue espectacular. Y es una fiesta que se torna bonita, pero no afecta a los animales, no afecta a las personas, porque al final, cuando un animal muere, las personas también sufren, como dijo la doctora Rodríguez,
¿qué es eso? Entonces, por ejemplo, si yo salí en Navidad a disfrutar con mis amigos y vuelvo a mi casa y mi mascota está muerta, o mi perico está llega en la casa y tiene un montón de aves muertas, eso me va a generar una sensación de que no fue bonito lo que viví. Entonces, más bien, buscar opciones que no utilicen de ese ruido para seguir con las tradiciones. No soy contra las tradiciones, me parece muy linda, pero me parece que podemos buscar opciones pensando en el bienestar de las mascotas, de los animales silvestres, que por gracias a Dios hoy se recuerda de ellos, se piensa en ellos, es muy importante, y también de las personas, porque las personas que tienen como hipersensibilidad, como dijo la doctora, pero también los adultos mayores, los niños, y nosotros ya estuvimos en esa situación. Entonces, también empatía perante a las personas, pero empatía con nosotros, porque imagina si fueran nosotros, entonces, ¿cómo nos afecta? Entonces, es Totalmente. pensar un poquito sobre eso también. Eh, yo, en la verdad, cuando empecé a trabajar con animales silvestres, te digo que muchas cosas no observábamos y hoy observo comportamientos de ellos que, por ejemplo, uno ya sabe en estas fechas que tenemos que protegerlos también. Es muy importante protegerlos de eso, porque pensamos siempre en proteger la mascota, proteger el perrito, proteger el gatito, pero ¿y los animales silvestres que están, cómo Justo, proteger? justo eso también te iba a consultar, porque entre las preguntas nos están poniendo varios comentarios y aquí voy a rescatar uno de la doctora Adriana Robleto, que nos dice que en el sur, ella es del sur, dice, acá hacen un show de pólvora el 31 de diciembre y al día siguiente en el río y a las orillas de las playas hay muchísimas aves silvestres muertas. Eh, yo creo que, o sea, en Costa Rica, que nos jactamos de ser un país verde, que nos jactamos de tener el 6% de la biodiversidad mundial en nuestro país, por Dios, esto es totalmente ya como bien incongruente, ¿verdad? Con ese discurso. Y por otro lado, que le iba a preguntar también a Raquel, eh, porque sí, pensamos en las mascotas y estamos pensando en la afectación de los animales silvestres en vida libre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con toda esa población de animales silvestres que son huéspedes permanentes en centros de rescate o en refugios, ¿verdad? En centros de rescate, que están ahí. O sea, viven ahí, no tienen para dónde irse, no, o sea, no tienen opción. ¿Cómo es esa preparación? Porque también entre las preguntas que nos están haciendo, nos preguntan también cómo prepararnos para minimizar estos impactos, incluso en los animales, preguntan en las mascotas. Entonces, Raquel, tal vez contanos vos esa parte de cómo lo viven ustedes en los centros de rescate, que don Juanca nos diga cómo lo viven desde los rescatistas, porque también hay muchísimos rescatistas, casacuna y demás, que es cualquier cantidad que no me imagino yo la logística que deben de tratar de implementar. Y después que la doctora Rodríguez también nos cuente, ok, qué consejo también le damos a las personas que podemos tener a alguien con este tipo de hipersensibilidad en nuestras familias para tratar de que sean las fiestas un poquito más tolerables mientras que logramos que la población cambie y evolucionemos y dejemos de usar pólvora sonora. Entonces, Raquel, te escuchamos. Bueno, en relación a centro de rescate, digamos, es importante que se hace chequeos en la jaula en relación a cosas que de los animales en el momento del estrés se puedan lastimar. Entonces, evitar que el animal pueda tener como barreras, por ejemplo, palos o algo. En relación a las aves que están hospitalizadas, digamos, en casos de ya están en rehabilitación y todo eso, siempre se intenta cubrir las jaulas con máximo de protección para disminuir ese ruido. Se mantienen los animales que ya están en el hospital un poco más aislados, ya los animales que son en refugio, digamos, afuera, que la exposición es un poco más complicada se intenta pensar en barreras, digamos, que el animal no pueda se chocar, se intenta pensar protección de la malla para que si el animal se choca no lastime, por ejemplo, pensando en un venado, el venado puede quebrar el cuello en un momento del estrés porque les empiezan a salir a corriendo y es como tienen por eso lastimar. En relación a los monos, una de las cosas que se puede intentar es utilizar medicinas para ayudarlos a calmar un poco
no es lo más adecuado, pero dependiendo del cuadro, por ejemplo, si tenemos un animal que ya sabemos que puede convulsionar o algo, es una opción y tiene que ser usada porque se tiene ya el historial, digamos. Pero, por lo menos en mi trabajo, nosotros siempre tenemos a alguien en 24 horas. Entonces, si en momentos así de fuegos artificiales, de temblores o algo así, siempre chequeamos los animales en este momento para saber si tenemos que tomar alguna otra precaución, si tenemos que sacar el animal, si hacer alguna otra medida de mitigación o eso. Pero en relación, digamos, a los animales que ya son más predispuestos al estrés, yo entro con la parte preventiva, que son vitaminas que los auxilian en esa parte, evitando síndromes como la miopatía, por ejemplo. Y entonces, más o menos eso, intentamos evitar que puedan chocarse, que puedan lastimar, sacamos los palos, vemos las jaulas que podemos hacer. Y los bebés, si son animales que van a tener que alimentar por la madrugada y eso, ya la persona que va a estar con ellos, tienen ellos de una área un poco más aislada, más cubierta, más vigilada, observando en esos momentos. Gracias, don Juanca. ¿Qué consejo le damos a todos esos rescatistas, cazacunas, tutores? Bueno, sí es duro porque estamos hablando, no es lo mismo acompañar a uno. Si tengo solo uno, estar con él, me lo llevo a la cama, me siento en el sillón con él, pero si lo hago con uno, ¿qué estoy haciendo yo con uno? Le estoy dando apoyo. Tengo que darle tranquilidad. Es lo primero que tengo que tener con él. Nosotros hemos experimentado cuando con cantidades eh, ansiolíticos, productos eh, con prescripción de médico veterinario, hablar con tiempo, sabes cuándo viene, tener el producto preferiblemente natural dentro de lo posible, cuál es la dosis adecuada que debo darlo, que estén en un lugar donde ellos se sientan seguros, donde puedan esconderse, hacerse a un lado, donde puedan donde ellos sientan un poco de tranquilidad, necesitan compañía. Eso es eso es definitivo, porque ahí podemos controlar esas reacciones que pueden tener inesperadas. Yo sé que es muy difícil, música suave, buscar cierto tipo de música, o sea, hay que buscar diferentes alternativas. Siempre, todos los años salen inventos nuevos ahí en Facebook que lo envuelven, papel de regalo, de color rosado. Bueno, probémoslo. O sea, a algunos les va a funcionar, a otros probablemente no les va a funcionar, pero sí lo importante es prevenir, que todos hablemos con nuestros vecinos, principalmente con la gente. Dejemos de hacerlo, porque realmente tenemos que avanzar, eh, pensemos en los demás, seamos una mejor especie, porque es demasiado el daño que se causa en estas épocas. Yo, por ejemplo, normalmente para esos días siempre me retiro una hora antes de que yo calculo que ya vaya a empezar la pólvora. Yo tengo solo adultos mayores, yo me quedé y lo que tengo son puros gatos viejitos, perros viejitos, bueno, don Pato, que nadie se lo quiere También. comer porque no se lo van a poder comer de por sí, ¿verdad? Eh, pero todo lo que tengo son viejitos, son ancianitos, ¿verdad? Entonces, yo me vengo antes, hablo con ellos, camino con ellos, me siento con ellos, eh, démosles ese acompañamiento, probemos todo, podemos probarlo. Y lo más importante, señores importadores, distribuidores, productores, probemos otras alternativas, no solo los que tenemos el problema tenemos que hacer pruebas. Ustedes, por favor, prueben otras alternativas porque hay otras alternativas que se pueden hacer. Es decir, Gracias. se vale innovar en toda esa parte. También ahí como decía don Juanca, hay muchas cosas que se pueden implementar, ¿verdad? En la parte de mascotas, como decía Juan Carlos,
que sirva como algún tipo de escondite, de guarida. A veces puede ser la misma transportadora debajo de una cama o debajo de un escritorio. Si podemos poner una cobija o una manta que sea gruesa, también eso nos ayuda a que funcione como un aislante un poquito acústico. Si podemos poner el televisor con música de esta relajante, ya ahora en YouTube aparecen los playlists y en Spotify, ¿verdad? De los playlists de música para tranquilizarlos. Están los vendajes cruzados que generan cierto nivel de presión y entonces ayuda también a calmar. Lo que decía Juan Carlos también, sacarlos a caminar antes o proporcionarles actividad física, o el uso del olfato en el caso de los perros también, que ayuda a que liberen muchas endorfinas, ¿verdad? Todo eso ayuda a que también el organismo de la mascota vaya calmándose, ¿verdad? Y lo otro fundamental es la contención que nosotros como tutores podemos dar. Yo me acuerdo de un 31 que me tocó a mí con mis dos perros, ¿verdad? Y yo en el sillón reclinable y con uno a cada lado, ¿verdad? Los tres hechos un colocho porque son muy tranquilos, pero sí, uno lo siente donde ellos están, ¿verdad? No te movas, no me dejes. em, y después hay medicamentos, como lo señaló Raquel, en los lugares donde tenemos animales hospitalizados o que ya son huéspedes permanentes. Normalmente tenemos algunos tipos de medicamentos que sabemos que podemos utilizar bajo la prescripción del médico veterinario, responsable, por supuesto. Y como decía don Juanca, también existen otros suplementos y otras alternativas. Algunas son naturales, otras son medicamentosas, que ahí bajo la prescripción del médico veterinario para que sea lo que sirve y no nos jalemos una torta, ¿verdad? Me están preguntando, porque parte de esto que les decía es parte de las preguntas que nos pusieron ahí, y antes de que la doctora Mayra también nos ayude, están preguntando sobre el uso del CBD tanto en personas como en animales. En animales yo sé que lo utilizamos en algunos casos, en silvestre se usa, Racket también. Hola, Doc. Sí, el CBD también se utiliza en silvestres. Ok, Ya hay uso para primates, aves, reptiles, todas las especies. La única cosa que sí tiene que ser utilizado no en el momento, se utiliza como un preparo antes, o sea, va a ser pelo menos ahí unas 1, 2 semanas para tener el efecto mejor de lo que se espera. Y claro, tiene que buscar un veterinario que ya tenga todo el manejo, que sepa trabajar, porque no es solamente tantas gotitas y listo, no, o sea, eh, recordemos que todas las medicinas tienen que ser formuladas prescritos. dosificadas por el veterinario, entonces es súper importante eso, porque en ese momento, si una persona va a dar para la mascota, por ejemplo, el CBD y da más, un efecto, una medicina, una cosa que podría ayudar, en la verdad puede empeorar el cuadro. Entonces, Sí, buscar el y, veterinario y pedir la dosificación para tu mascota en este caso, y probablemente tiene que empezar antes. y hay otro tema también que yo en algunos momentos como me han consultado lo he dicho, y es que no existe una receta de cocina, ¿verdad? O sea, no hay algo que sirva para todos igual. Entonces, es muy ir el caso por caso, incluso podríamos hablar de perros y no todos los perros van a reaccionar igual, o sea, son individuos, pueden tener ciertos padecimientos y ahí es donde interviene de muchísima importancia el conocimiento que tenga el médico veterinario de ese paciente. Doctora, ¿qué consejos para las personas que pueden tener un familiar que la pasa tan mal en estos ratos? Y de paso, si en las personas, no sé, con estos niveles de hipersensibilidad, en ellos también puede funcionar el CBD o no se utiliza. Ok. Bueno, un par de cositas. Primero, referirme ahora que la doctora Meneses mencionaba que se usan algunos medicamentos con los animalitos. De pronto, lamentablemente, algunas personas recurren a medicar a sus parientes dentro del espectro autista, básicamente a dormirlos cuando saben que se va a dar el juego de pólvora, lo cual es gravísimo, ¿verdad? Y no es justo en primer lugar. Para que, o sea, obviamente esa sería, igual que con los animalitos, sería la opción última, diríamos, ¿verdad? Que preferimos. ¿Qué otras opciones tendríamos que no necesariamente van a ser completamente funcionales? Porque ya lo decía usted, todas las personas son diferentes.
De pronto, el uso de audífonos con música, por ejemplo, específicamente música clásica, el uso de tapones en los oídos para evitar de que les llegue en el máximo posible el ruido, el no salir de casa, ¿verdad? Estamos privando a toda la familia, tiene que quedarse guardadita en la casa para no exponer al ruido y además del ruido, exponer al cambio de la rutina, que eso también afecta mucho a las personas del mundo. Con respecto al CBD, no hay tantos estudios que nos puedan decir, ¿verdad? Aparte de que aquí en Costa Rica no es una terapia reconocida médica que pueda utilizarse con personas, sí se vende como suplemento, pero tenemos ahí una pequeña elemento con las personas dentro del espectro autista, y es que no solo presentan la hipersensibilidad acústica, también presentan otras condiciones que podrían ser contrarias a la administración de esto. Por ejemplo, puede ser incluso la hipersensibilidad a los sabores. Entonces, quizás administrarles una gotita de algo es algo que más bien va a afectar a la persona. Entonces, no es aconsejable probar con productos. Obviamente, pues ahí, si no quedara otra, pues también tendría que ser bajo la valoración de un profesional en medicina. Yo quisiera, si me lo permiten, ¿verdad? Nada más hacer una pequeña observación. A mí también me encantan las tradiciones, por supuesto que sí, soy totalmente tica, pero el hecho de que algo sea tradicional no quiere decir que esté bien, que sea adecuado o que sea ético, ¿verdad? La sociedad ha ido evolucionando y con ella tenemos que evolucionar todas las personas en nuestro aprendizaje. ¿Cómo es posible que si hoy entendemos que la famosa lagarteada que se da en Semana Santa es una barbaridad contra la pobre especie de los cocodrilos, los lagartos o lo que fuera, que lo sufren y lo padecen? ¿Cómo es posible que si hoy que entendemos que la mutilación femenina que todavía se da en muchos países como parte de la tradición de esos países es una violación a los derechos humanos, no entendamos que exponer a las personas a ruidos de este tipo también es una violación, no solo a los derechos de las personas que tienen el padecimiento o la condición, sino a los derechos de todas esas personas que le acompañan y que sufren día a día al lado de sus seres queridos. O sea, no se justifica. Hay muchas formas de celebrar, sanas, bonitas, hermosas, donde todos podemos divertirnos sin llevarnos por delante a personas. Totalmente de acuerdo, doctora, con usted. Vean, el tiempo nos va ganando, así que voy a hacer aquí un resumen así muy, muy veloz de algunas de las cosas que en los comentarios que nos han puesto. Hay personas que nos ponen como experiencia de lo que hacen con alguno de los niños dentro del espectro autista. Pone que ellos lo que hacen es anticiparle al niño que ese día van a haber ruidos fuertes y que utilizan, por ejemplo, audífonos bloqueadores de sonido, ¿verdad? Este, pero que sin embargo en Santa Cruz hay juego de pólvora todos los días de fiestas y bombetas muy fuertes por cualquier celebración en cualquier momento y a toda hora. Bueno, yo ni me imagino, ¿verdad? Em, Luis Diego Marín nos pone por ahí que bueno, que tenemos que buscar la aprobación de un marco jurídico a nivel nacional que nos ayude a ir prohibiendo esto, ¿verdad? Que evolucionemos como sociedad hacia un futuro más sostenible, más civilizado. Em, y fundamentalmente de lo que ustedes han compartido hoy, rescato la importancia de la empatía, ¿verdad? El ponernos en los zapatos de los demás, saber que en todas las casas va a haber alguien que va a ser afectado, así sea el tutor de esa mascota, que la pasó mal la mascota, así sea esa mamá o ese hermano o ese hijo o de alguien con Alzheimer, de un adulto mayor, de un niño con hipersensibilidad, de alguien en el espectro autista, así sean los que somos riníticos, alérgicos, que nos vamos a estar ahogando por el olor de la pólvora, los que son asmáticos, o sea, son muchas las cosas y realmente tenemos, como decía la doctora Rodríguez, innovar hacia otras cosas que puedan ser bonitas, pero mucho más amigables con todos y con todo. Yo quisiera pedirles a mis tres panelistas de lujo del día de hoy que nos den un mensaje de cierre eh, para que se lleve la gente para la casa estas fiestas y para que, como decía don Juanca, si al final no es uno, sino que somos varios los que vamos alzando la voz y vamos creando conciencia, yo siempre digo que somos todos gestores del cambio en nuestras áreas de injerencia. Tenemos por lo menos 4 metros cuadrados alrededor de nosotros
de un grupo de personas, amigos, en nuestros entornos laborales, de amistades, de familia, donde podemos influir, donde podemos sensibilizar. Que no nos quedemos callados, que sensibilicemos ante estas cosas para que de verdad apoyemos iniciativas. Me encantaría que la doctora Rodríguez, tal vez, después don Juanca y por último la doctora Meneses nos regalen el mensaje de cierre de este conversatorio. Claro, muchas gracias. Simplemente que reflexionemos acerca de que los seres afectados por la pólvora sonora no son casos aislados. Hoy tenemos mascotas en la mayoría de las casas. Hoy tenemos montones de animalitos silvestres, como mencionaba la doctora Meneses, que también se están viendo afectados. Tenemos muchos hogares que conviven con el espectro autista, pero además con situaciones de Alzheimer y otras formas de demencia, con personas con problemas asmáticos, problemas cardíacos, con personas con dolor crónico, con enfermedades terminales. O sea, no son casos aislados. Son muchísimas las personas que esos bombazos los padecen y los padecen en serio. Muchas gracias. Gracias, doctora. Don Juanca. Micrófono, micrófono. Bueno, yo me uno a lo que dice la doctora Rodríguez, por supuesto, pero también a todas las personas que nos siguieron la noche de hoy y que van a seguir viendo y reproduciéndolo en redes sociales. Apoyemos esta iniciativa del proyecto 23572 para la regulación de la pólvora sonora por ley. Con esto estaríamos fortaleciendo estas iniciativas de los gobiernos locales y que ya se convierta en ley de la República, que ya de una vez por todas se acabe esto. Es un primer paso, hay que arrancar. Luego vendrán los estudios, como todo, pero tenemos que empezar a dar pasos. Esto está en comisión de ambiente. Se puede enviar correos a los diputados de la comisión de ambiente, solicitándole el apoyo. Este proyecto está con mociones 137. Pasado este proceso, pues iría para votación. Es del Ejecutivo. Así es que hay posibilidades de que lo convoquen en enero nuevamente, se vote, se convierta en ley de la República y creo que sería un aporte muy grande para la sociedad costarricense y las familias multiespecie. Muchas gracias, Juanca. Doctora Raquel. Bueno, concordo con todo lo que dijeron y yo creo que, como yo dije, el mundo está evolucionando también y hay opciones diferentes. Hay países que ya utilizan la pólvora sin ruido. Hay opción de usar drones, o sea, hay como pensar en cosas diferentes para que no dejen las tradiciones, que sí es bonito, me parece importante, pero es importante también recordar de las personas, de los animales, de la naturaleza, la contaminación, que es sumamente importante eso también. Entonces, que digamos, busquemos alternativas diferentes pensando en el bienestar general, porque no es solo pensar en el bienestar de las personas, es la verdad el bienestar de todos, porque el ambiente agradece y nosotros también somos afectados. Entonces, es importante que, no sé, que podemos concientizar nuestros vecinos, si nosotros tenemos personas o animales en nuestra casa con casos así, que los vecinos entiendan la situación o que tal vez, sí, como dijo el Juanca, tiene una ley que ojalá logren, porque es muy importante cambiar eso para evolucionarnos pensando en la parte de qué es eso, no es porque se hacía antes que vamos a seguir haciendo, porque no es porque cometemos un error que, no, entonces vamos a seguir cometiendo los errores, no. Estamos ahí exactamente para aprender con los errores, entonces ya sabemos cuáles son las afectaciones, cómo podemos cambiar eso. Ese es el punto que tenemos que trabajar ahora, buscar opciones. Y opciones hay, solo tenemos que pensar, digamos así, yo hablo mucho como pensar fuera de la caja. Ese es el punto. Siempre tendamos siempre por la misma línea, pero hay como
para acá. Entonces, busquemos pensar fuera de la caja, opciones y mejorar el bienestar general de toda la población costarricense, tanto animales como las personas. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. De mi parte, instar a todos los que vean este Facebook Live va a quedar colgado en la página del colegio, en la página de Facebook del Colegio de Médicos Veterinarios. Los que quieran compartirlo en sus páginas, bienvenidos. La idea es que esta información le llegue a la mayor cantidad de gente posible. No solo porque los vamos a sensibilizar, los vamos a poner en contacto con una realidad que tal vez desconocían, o por lo menos una parte de ella, sino que también porque esta gente se pueden volver aliados y voceros también de todos los que pensamos así y que creemos que existe la posibilidad de un mundo diferente, mucho más respetuoso y mucho más empático. Em, entonces, esa información va a quedar ahí, pueden compartirla, e igual compartimos con los expertos que nos acompañaron hoy algunos consejos y algunos tips que nos pueden ser de utilidad a todos. Muy importante en el caso de niños o personas o adultos mayores con alguna condición que puedan llegar a estar en riesgo ante la pirotecnia. Pónganse en contacto con sus médicos de cabecera también, con las personas que los pueden orientar, los profesionales que los pueden orientar en qué hacer, cómo darles contención, ¿verdad? Así como nosotros recomendamos a nuestros clientes que como tutores se pongan en contacto también con sus médicos veterinarios para tomar prevenciones, ¿verdad? Precauciones que puedan implementar y que incluso hasta primeros auxilios, ¿verdad? Incluso si estamos en el momento, saber cómo poder actuar. Darles las gracias de nuevo a la máster doña Mayra Rodríguez, vocera del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Un fuerte abrazo para la doctora Ivania Serrano, que fue la que me pasó el contacto, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, y a mis eternos amigos de la Comisión de Vínculo Humano-Animal, que los adoro y siempre los paso molestando, en especial a Graciela y a Ale. A don Juanca, muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar siempre ahí con esa disponibilidad de siempre y manteniéndonos siempre informados y actualizados con las iniciativas legislativas que tienen que ver con toda la parte del bienestar animal. Y a la colega, a mi querida doctora Raquel, muchísimas gracias, Raquel, también por todo lo que nos compartiste la noche de hoy. Y a los que nos acompañaron en la transmisión, les damos las gracias también y los instamos a que compartan esto. Por favor, compartan, divulguen, sensibilicemos. Y si tienen a alguien en su casa, sea de la especie que necesite contención en estas fechas, démoselas. Proporcionémosles el ambiente, los tips, los trucos que puedan ayudarles a transitar de una mejor forma estas fiestas. Agradecerle también de paso a la Comisión de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Colegio de Abogados y Abogadas, de las cuales tengo el honor ya de compartir también, formamos parte y don Juanca también está ahí y ahí estamos dentro de la Subcomisión de Bienestar Animal. Entonces, esta fue una iniciativa que surgió en esas mesas de diálogo y de trabajo interdisciplinar de esa comisión. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, a ustedes tres. Mi especial agradecimiento por haber sacado un ratito para educarnos a todos y de paso aprovechar para desearles una muy feliz Navidad a ustedes y a la audiencia y un muy próspero año nuevo que venga con muchas cosas buenas. Así que les damos las gracias a todos los que nos acompañaron la noche de hoy. Doña Katia, le cedo la palabra para que usted ponga ya el broche de oro. No, bueno, yo creo que ha sido un espacio muy importante en donde hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Me uno sin duda alguna a la felicitación a nuestros panelistas. Gracias por compartir su conocimiento con la sociedad civil. Gracias por esa extraordinaria sensibilidad sobre por supuesto, y sobre otros temas. Y recordarles a todos los que nos ven
que para el Colegio de Médicos Veterinarios, sin duda alguna, fue un honor contar con todos ustedes, ¿verdad? Y por supuesto, los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que sigan viendo en el 2025, pues estos espacios que buscan fortalecer, ¿verdad? La sensibilización y la educación de nuestra ciudadanía. Procedemos, por tanto, al cierre de este conversatorio. Nos despedimos retomando las palabras de la doctora Coto, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, dándoles un enorme y gran abrazo virtual y deseándoles, por supuesto, una feliz Navidad y un año 2025 lleno de aprendizajes y de nuevas oportunidades. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.